ya hace poquito, acá que llegue esa fecha, se podía pedir la extinción de todo. No, yo ya debía 2 millones también, así me quedaban 8 cuotas nomás. Y me querían cobrar 11 millones tan peor. ¿Quién? Junto por la evangelización, no sé qué dice que. De marcha, pero. Es, no sé, viene por sábado 28. Okay. Dentro de tu pierna atrás hacia atrás. Eso ya no puedo hacer más. Bueno, ya voy a comprar. Quiero 20. No me vamos a llevar a la cancha. Tierra pura. No. El clásico es dentro de 3 meses por el juego. No. Yo te invito. Claro que sí. 20.000 por allá. Ya. Muy buenas noches, queridos hermanos. Transmitimos para el canal Ñande Yarañe en directo desde la parroquia San José Obrero. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger la familia. Intenciones de nuestra Santa Misa: acción de gracias al Padre Celestial, Santísima Trinidad, San José Obrero, San Carlos Acutis, María Auxiliadora, Sagrado Corazón de Jesús, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, Siervo de Dios Padre Julio César Duarte Hortellado. Petición de gracia por las intenciones del Papa León XIV de este mes. Oremos para que los niños que padecen enfermedades incurables y sus familias reciban la atención médica y el apoyo necesario sin perder nunca la fuerza y la esperanza. Por la paz en el mundo, por el trabajo de Paola, Jorge, Óscar, Agustín, José, Tania, Joana, Cristian, Wilson,
por la venta de unas propiedades, por la intención de una persona, por la vocación de Tania y Comunidad Católica Shalom 2026, por la paz, seguridad y convivencia sana en el barrio Sagrada Familia, por una familia, por la conversión y liberación de Alberto, Paula, María Cristina, Daniela y familia, Luis, José, Albert, Derlis, Alberto, salud física y espiritual, Isaac, Blácida, Oscar, Mirna, Alicia, María Paz, Raquel y familia, María de Olinda, Federico, María Cristina, Águeda Ocampo, Juan Francisco, Nilda, Eva, Ana María, Sandis, Ilse, Nora, María Teresa, José Aristides, Águeda, Ana, Constancia, Hilda, Concepción, Marcela, Olga, Elizabeth, Aurora Gamarra, Hugo, Jacqueline, Beatriz, Ricardo, Yanina, Alana, Rodolfo, Odette, William, Diana, Martín, Ivo, Hugo, Luciano, Clemente, Gloria Báez, Alexandra y familia, Federico, Dominga, Mirna, Elda, Olga, Alfredo, Luis, Viviana, Soledad, María, familia Ortiz, Emi y familia, Patricia, Elizabeth, difuntos, almas del purgatorio, Otilia, Beatriz, Petrona, Maldonado, Clodomira, Rodolfo, Alejandra, Blanca, Ruth, Avelina, Cenilde, Félix, Francisco, Blanca, Carlos, Jan, Graciela, Virginia, José Rosa, María Magdalena, Ángel Báez, Yolanda, Aureliano, Óscar Eligio, Antonio Cosi, Antonio Zacarello, Rafael Velázquez, Alfonso Velázquez, Florencio, Karina Rosana, Juan Luis, José Vergues, Diego Escobar, Zulma de Vergues, Carlos Raúl Ramírez, Blanca Victoria, Juan Vicente Graci, José del Rosario, Juan Pablo, Saúl, Remberto, Hermelinda, Milva, Celeste, Hugo, Darío. Nos ponemos de pie y cantamos para recibir a nuestro celebrante. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, Bienvenidos Padre. a nuestra celebración. Ya es la última semana, o mejor dicho, 2 días que nos quedan, hoy y mañana. Después ya comenzamos el tiempo de Cuaresma. Así que nos preparamos también con las lecturas, lo que el Señor nos va proponiendo en este día y también en esta Eucaristía. Además de todas las intenciones que hemos escuchado, queremos rezar hoy por el cumpleaños de Carlos Silguero. Él en este momento nos está acompañando desde Ñandeyarañe, que estamos transmitiendo aquí en vivo y en directo. Así es que rezamos por él y por sus intenciones, agradeciendo el don de la vida. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso,
tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado, por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la carta de Santiago. Santiago, servidor de Dios y del Señor Jesucristo. Saluda a las 12 tribus de la dispersión. Hermanos, alégrense profundamente cuando se vean sometidos a cualquier clase de pruebas, sabiendo que nuestra fe, al ser probada, produce la paciencia, y la paciencia debe ir acompañada de obras perfectas, a fin de que ustedes lleguen a la perfección y a la madurez sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios y la recibirá, porque Él la da a todos generosamente, sin exigir nada en cambio, pero que pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar, levantadas y agitadas por el viento. El que es así no espere recibir nada del Señor, ya que es un hombre interiormente dividido e inconstante en su manera de proceder. Que el hermano de condición humilde se glorie cuando es exaltado, y el rico se alegre cuando es humillado, porque pasará como una flor del campo. Apenas sale el sol y calienta con fuerza, la hierba se seca, su flor se marchita, y desaparece su hermosura. Lo mismo sucederá con el rico en sus empresas. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llegue hasta mí tu misericordia, Señor. Llegue hasta mí tu misericordia, Señor. Antes de ser afligido, estaba descarriado, pero ahora cumplo tu palabra. Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame tus mandamientos. Llegue hasta mí tu misericordia, Señor. Me hizo bien sufrir la humillación, porque así aprendí tus preceptos. Para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata. Llegue hasta mí tu misericordia, Señor. Yo sé que tus juicios son justos, Señor, y que me has humillado con razón. Que tu misericordia me consuele, de acuerdo con la promesa que me hiciste. Llegue hasta mí tu misericordia, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Llegaron los fariseos que comenzaron a discutir con Jesús, y para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. Jesús, suspirando profundamente, dijo: ¿por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se le dará ningún signo.
Y dejándolos, volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Palabra del Señor. Tomen asiento. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Fíjense en estos 2 últimos días, ya que estamos de esta 6ª semana que nos propone la liturgia de la Iglesia. Nosotros llevamos el miércoles, estamos comenzando con el miércoles ya de ceniza y así inicia el tiempo de Cuaresma. Pero antes el Señor nos presenta y nos dice un poco cómo tiene que ser esta preparación. Así como hicimos durante todo el tiempo de Adviento, donde entendimos la Navidad, un Dios que entra con nosotros y camina, y nos hemos alegrado porque el Señor escuchó nuestra voz, ese pedido durante el tiempo de Adviento, y vino, ¿verdad? Y se encarnó, y está ya en medio de nosotros. Eso es lo que leemos, sobre todo cuando los evangelios y la palabra de Dios nos relatan los hechos y la vida de Jesús, es decir, Dios que se ha encarnado, que ha entrado y que está caminando a nuestro lado, pero que tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de su presencia. Y bueno, eso es lo que estuvimos haciendo. Y después comenzamos con el tiempo ordinario, es decir, el tiempo para poner orden en nuestra vida, en el día a día, pensando siempre teniendo como criterio el Evangelio de Jesús, que quiere decir su presencia, su encarnación. Para eso Dios vino, para eso Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros, como dice San Juan. Y bueno, desde aquí entonces, queridos hermanos, después de haber caminado durante 6 semanas, donde hemos confirmado nuestra fe en primer lugar con nuestro bautismo, primer domingo, el segundo, donde hicimos la sequela Christi, es decir, un Jesús que pasó llamándonos, ya que nos hemos comprometido con Él, entonces, dale, vení, ¿ya comprometí? Bueno, vení entonces, síganme, haré de ustedes pescadores de hombres. Segundo domingo, segunda semana, toda esa fuerza teológica del seguimiento de Jesucristo. La tercera semana después, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer como seguidores de Jesucristo? Y nos presentó la centralidad de la palabra de Dios. Porque el discípulo del Señor, el que sigue al Señor, tiene que alimentarse, tiene que saber, ¿para qué pico yo vengo detrás de Jesús? Va a la Ibotá, va a la Usea. Bueno, aquí está, aquí te muestro, aquí te entrego el libro de oro, que es la palabra de Dios. Aquí está mi mensaje. Hay que leer, hay que entender, hay que reflexionar. Bueno, y después, ese cuarto domingo, entonces, justamente, encontramos lo que hay dentro de la Biblia. Y ustedes se acuerdan, el cuarto domingo nos hablaba de las bienaventuranzas, felices, macarios, que quiere decir justamente esa realización y planificación del hombre en la medida en que entiende el mensaje de salvación. Eso quiere decir el macarios, felices, o bienaventurados, en fin, la palabra que nosotros queramos utilizar, pero con ese sentido de planificación y realización del hombre. Como San Ireneo de León decía, ¿se acuerdan? Que la gloria de Dios en realidad es el hombre viviente, es decir, el hombre realizado, planificado. ¿Para qué vamos a venir, vamos a estar en este mundo si vamos a ser amargados en la vida? No tiene sentido. Bueno. ¿Quiénes amargan la vida? Y somos nosotros. Nosotros amargamos nuestra vida o amargamos la vida de los demás. O amargamos la vida de los demás. O nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque a fuerza, ¿verdad?, de los problemas que justamente encontramos en la vida. Y nos dirá hoy Santiago, es interesante, ¿verdad?, nos va a ayudar para reflexionar sobre eso. Bueno, y el domingo pasado, después de encontrar esas bienaventuranzas, el Señor nos decía, bueno, el quinto que nos decía cuál es ese compromiso. Entonces, en la medida en que nosotros vivimos las bienaventuranzas, después nosotros enseguida vivimos como frutos de esa bienaventuranza el orden en la vida, el que da el pan al hambriento, el que le hace verdaderamente caminar al que sufre, el que le pasa la mano, el que le da un vaso de agua, decía, ¿verdad? Todo lo que es el gesto de caridad y de generosidad. Y hoy entonces, ya cuando estamos terminando en esta 6ª semana que el Señor nos invita
ya a concluir, nos dice, desde Santiago, es muy interesante, hermanos, alégrense profundamente cuando ustedes se vean sometidos a cualquier clase de pruebas. Aquí entonces nos hace entender que en este caminar de nuestra vida, del tiempo ordinario, vamos a encontrar momentos críticos, crisis, que en griego crisis quiere decir crecimiento. Interesante, ¿verdad? Porque quiere decir que cuando vos entras en crisis, quiere decir que estás creciendo o que tenés que crecer y tenés que superar una barrera. Por ejemplo, el adolescente llega a los 12, 13 años, ustedes que son mamá, abuela, etcétera, sobre todo la mamá, sienten más que su hijo llega a cierta edad cuando es adolescente, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Y se te revela tu hijo. ¿Por qué? Y porque está creciendo, ya no quiere ser más un niño que vos como mamá, mi hijito, no, él ya se cree un cariaña, entonces ya no quiere más ahí que le estén mimando, ahí él ya se cree, ya no sé luego. Y así van creciendo, entramos en crisis, pero eso significa al mismo tiempo que tenemos que superar esa etapa. Y nosotros también como comunidad tenemos que saber para poder superar juntos esa etapa. Algunas veces justamente las mamás no entienden eso, ¿verdad? Y, ay, mi hijo no sé qué es lo que le pasa, ya no me quiere más, ya esto es aquello. No, solamente son momentos. Y así es nuestra vida. Entonces, cuando Santiago nos dice, cualquier clase de pruebas que nosotros encontramos, yo les pongo un ejemplo así muy sencillo, ¿verdad? De nuestra vida cotidiana, en la crianza de la familia, ¿verdad? Pero, sin embargo, tenemos muchas otras pruebas. Cuando nos encontramos en un momento crítico de nuestra vida, lo importante es superarlo. Y por eso la prueba hay que tomarlo, dice, te hace crecer en la fe, una fe probada, que tiene que producir la paciencia. Y la paciencia te tiene que hacer crecer con las obras perfectas. O sea, vos tenés que buscar ese camino para poder resolver esa prueba, no te tenés que quedar ahí, o si no te vas a amargar siempre la vida y nunca va a pasar el problema, siempre, neita bebina, piñón fijo, siempre en el mismo problema, siempre en lo mismo. Bueno, eso entonces es la primera parte, y por lo tanto tenemos que llegar, dice, a la madurez cristiana, sin que les falte nada a ustedes. Y claro, porque no nos falta nada, está la gracia de Dios que nos acompaña. Segunda parte, viene el aspecto de la sabiduría que nos enseña hoy Santiago, porque dice que a ustedes les falta sabiduría. La sofía, la sabiduría, no es el acumular conocimiento en el sentido de informaciones, ¿verdad? Sino que la sabiduría es el cómo afrontar la vida. La capacidad de utilizar las cualidades esenciales que Dios nos ha regalado, de nuestra inteligencia para discernir y darse cuenta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, nuestra capacidad de libertad para poder decidir y tomar decisiones, nuestra capacidad de voluntad para hacer eso que hemos decidido y sobre todo el amor que nos motiva y que nos da la fuerza para jugarnos por algo. Y eso es muy natural, vamos a decirlo así, porque es el don y es el regalo de Dios para nuestra vida. Entonces, por eso, esa sabiduría, ¿cómo se adquiere, queridos hermanos? Y dice, con la oración. Pero cuando te está hablando aquí Santiago de oración, quiere decir, quiere decir tranquilizar el alma. Eso pues es el espíritu de oración. Oración no es repetir fórmulas simplemente, sino que la oración es que desde esa contemplación profunda, desde tu incarnis, desde tu encarnación, desde tu vida, de tus problemas, de tus crisis o de tus pruebas, entonces eres capaz de despertar la sabiduría, la gracia de Dios, tus cualidades, pero ahí está la oración. Entonces es la oración, el tranquilizar, esa conciencia que entra en una relación íntima con Dios para encontrar la solución. Y así será nuestra vida, hasta el final. Y después, por último, queridos hermanos, nos vuelve a indicar otro elemento sobre, dice, la condición humilde. La condición humilde, que tenemos que adquirir nosotros, la humildad. San Agustín luego insistía mucho en eso, cuando él hablaba, ¿verdad? A sus monjas decía, 3 cosas para ser santos, 3 virtudes especiales. Primero, humildad. Segundo, humildad. Tercero, humildad.
O sea, como para decir que esto es lo esencial. Porque humildad, humus, es reconocerse verdaderamente. Justamente lo que el miércoles nosotros vamos a hacer. Nos está preparando, ¿verdad?, para este miércoles. Recuérdate de que eres polvo. Y al polvo has de volver. Bueno, pero queridos hermanos, esta humildad nos hace entender, dice, comparando con la actitud nuestra, que muchas veces es de aquel soberbio. Aquí utiliza la palabra el rico, pero en el sentido de la soberbia. Él cree que tiene todo, no necesita, no necesita de nada. Bueno, y entonces por eso dice que el rico, por favor, atienda mucho, porque también pasará como una flor del campo, que apenas sale el sol y calienta con fuerza, la hierba se seca, su flor se marchita y desaparece su hermosura. ¡Qué espectacular! Entonces Santiago va mirando y nos hace entender con la misma naturaleza que nosotros somos así. Yo estaba explicando la vez pasada, ¿verdad?, porque leí ese artículo y me llamó la atención y así luego se me quedó en la cabeza, que Estados Unidos y Rusia habían hecho, perforado la tierra, ¿verdad? Querían llegar hasta lo más que se puede. Rusia llegó a 15 kilómetros, más de 15.000 metros, ¿verdad? Y después ya no podía más porque es acuetereí y ya no había material que pueda continuar. Demasiado, se derretía todo. Hasta ahí llegaron. Pero lo más importante es que en cuanto iban perforando, encontraron, por ejemplo, fósiles, dice, en los estratos de la tierra, de hacía 350 millones de años. Imagínense. Y nosotros, ¿cuántos años lo que vivimos? 80, 90, ahí está, 100. Y así, ¿se dan cuenta, queridos hermanos? Entonces quiere decir que aquí cuando está hablando del rico, quiere decir que tenemos que reconocer humildemente quiénes somos y cómo somos ante el Señor. Entonces estos tres elementos, queridos hermanos, no nos olvidemos. Las pruebas que siempre tendremos, pero que la crisis siempre significa, tiene que haber un crecimiento hacia un camino de la santidad. En segundo lugar, tenemos que conquistar esa sabiduría y vivir la sabiduría gracias a la oración, entrar en sintonía con Dios. Y sobre todo, entender y saber quiénes somos, es decir, aquí está la humildad, no considerarse rico, porque todos después también fenecen. Pidamos hoy entonces en esta Eucaristía, ya tan próximos a iniciar nuestro camino cuaresmal, para que nos ayude también a entrar en esta sintonía espiritual. Que así sea. Presentamos ante el Señor nuestras intenciones. Por la Iglesia, para que sea como lámpara encendida en medio de las tinieblas, que ilumine y abra nuevos horizontes de esperanza para el mundo. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por cuantos tienen autoridad en el mundo, para que frenen las ambiciones, pongan fin a las guerras y brote en todas partes la paz, la justicia y el amor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos y los encarcelados y por todos los que sufren. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que hemos sido iluminados con el don de la fe, para que nos mantengamos vigilantes en la esperanza y ardientes en la caridad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que hoy te presentamos. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sentarnos y presentar las ofrendas. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El pan tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan,
bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Que Iglesia. esta ofrenda nos purifique y renueve, Señor, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste al hombre por amor, y aunque condenado justamente con tu misericordia lo redimiste por Cristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, estremecen las potestades en el cielo, te aclaman con alegría las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por usted y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, y hoy agradecemos por todas estas intenciones que hemos presentado aquí, también por Carlos, que agradece un año más de vida. Y te pedimos también por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Dios mío, desde la aurora te busco, mi alma tiene sed de ti. Yo por ti suspiro como tierra reseca, que quiero contemplarte en tu gloria y tu poder. Porque tu amor vale más que la vida, mis labios cantarán tus alabanzas. Te bendeciré, cada día elevaré mis manos, invocándote. Me acuerdo de ti en las noches, velando, medito en ti. Siempre tú has sido mi refugio y soy feliz porque mi alma está unida a ti. Porque tu amor vale más que la vida, mis labios cantarán tus alabanzas. Te bendeciré, cada día elevaré mis manos, invocándote. Avisos parroquiales. Miércoles de ceniza 18 habrá 3 misas, a las 6, a las 11 y 19 horas. Siguen abiertas las inscripciones para las catequesis de niños, jóvenes y adultos 2026. Inicio sábado 21 de febrero, inscripciones en Secretaría Parroquial.
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, les invitamos a unirse a nuestra comunidad de adoradores de Jesús sacramentado, una hora semanal de encuentro personal con Jesús vivo y presente en la Eucaristía. Únete, que Jesús Eucaristía te bendiga. Para mayor información, leer los afiches de la capilla de adoración. Martes 17, reunión de liturgia después de la misa de las 19 horas y reunión de catequesis a las 21 horas. Muchas gracias. Oración final. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y hoy tenemos un curso bíblico, aquí también iniciamos el calentamiento, vamos a decir, porque el próximo mes, en marzo, ya van a ser los cursos regulares, todos los lunes, 20 horas a 21 horas, en el salón allá del fondo de la parroquia. Y en Yarañé, entonces organiza eso todos los meses, durante 9 meses, los que quieran hacer, entonces vayan pensando. Hoy es, vamos a decirle, un relámpago, donde queremos explicar todo el ciclo para unir con este tiempo de Cuaresma que se aproxima, todo lo que ya hemos vivido desde el Adviento hasta ahora, uniendo con este tiempo de conversión. Muy bien, hemos celebrado la misa, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias. Y que Dios les bendiga a a Dios. todos. Amén. Buenas noches. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, madre, madre.